Amén, mis hermanos. Lucas capítulo 24. Es el último capítulo de este libro. Amén. Dice, pero al primer albor del primer día de la semana fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado y hallaron que la piedra del sepulcro había sido rodada. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Yeshua. Y quedaron sumamente desconcertadas por esto. Pero he aquí, dos varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, que estaban llenas de temor y cabizbajas, y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y se acordaron de sus palabras, y una vez que regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran Miriam de Magdala, y Juana, y Miriam la de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Y estas palabras les parecieron como un delirio, y no las creían. Mas Pedro, levantándose, corrió al sepulcro, y agachándose vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo sucedido. Amén. Este es el testimonio que da Lucas acerca de la resurrección del Señor. Amén. Y él también nos va a narrar más adelante otro testimonio acerca de lo que le sucedió a dos discípulos que iban camino de Emaús. Amén. Vamos a leerlo para ver todo el testimonio que da Lucas acerca de la resurrección del Señor y luego entonces meditaremos sobre esta palabra. Amén. Dice, el mismo día, he aquí dos de ellos iban caminando hacia una aldea cuyo nombre era Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén. Y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Les dijo, ¿qué palabras son estas que conversáis entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con rostros sombríos, y uno de ellos, llamado Cleofas, respondió y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas sucedidas en ella en estos días? Les dijo, ¿cuáles? Ellos le dijeron, las cosas acerca de Yeshua el Nazareno, quien fue un varón profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él era el que iba a libertar a Israel, pero además de todo esto ya es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Y aunque algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron después de ir muy temprano al sepulcro, pues al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que hablaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Y acercándose a la aldea a donde iban, él dio la impresión de ir más lejos, pero ellos lo constriñeron, diciendo, quédate con nosotros, pues está anocheciendo y el día ya está declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y sucedió que al reclinarse con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y después de partirlo les daba. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se les hizo invisible.
Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: realmente fue resucitado el Señor y se apareció a Simón. Ellos entonces contaron lo sucedido en el camino y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan. Mientras ellos hablaban estas cosas, él mismo se puso en pie, se puso en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Ellos entonces se turbaron y se llenaron de temor, pues pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos, a causa del gozo y del asombro, aún no creían, les dijo: ¿tenéis aquí algún alimento? Ellos entonces le presentaron parte de un pez asado, y tomándolo, lo comió delante de ellos y les dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Mesías padeciera y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Y luego entonces nos finaliza narrándonos el momento de la ascensión del Señor al cielo. Amén. Es sin dudas la resurrección la corona de la salvación. O sea, Dios coronó todo este proceso de la salvación del hombre, dando la resurrección al Mesías, amén, a su Hijo, para que, como dice la Escritura, Él viniese a ser las primicias de los que habrán de resucitar. Esa es la garantía de nuestra fe, amén. Por eso es que se nos invita a que pongamos nuestros ojos, ¿a dónde? Si hemos resucitado en el Señor, dice la Escritura, entonces pongamos los ojos ¿a dónde? Arriba, donde está el Señor. Amén. Porque mirándolo a Él, entonces entenderemos que esta vida es pasajera. Que esta vida no es el fin de todo, sino que hay la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida y la esperanza de poder ver el reino de Israel establecido en esta tierra. Amén. Aunque sea por un corto tiempo, 1000 años, pero se establecerá. Amén. Vamos a tratar de ir mirando algunas cosas que nos narra Lucas en este testimonio de la resurrección. Amén. Recuerde que vamos a ver cómo las Escrituras, cómo los discípulos y los apóstoles dieron énfasis a la resurrección del Señor, porque claramente, como dije, es la corona de la salvación. Amén. Como vamos a ver que dice la Escritura, que realmente si no hubiera resurrección, entonces vana sería nuestra fe. Amén. La base de nuestra fe, realmente puesta en nuestro Señor Jesús de Nazaret, es la resurrección. La resurrección de Él primeramente, y la esperanza de la resurrección de todos los que creen en Él y le obedecen y guardan sus mandamientos. Amén. Así que el creyente por eso vive mirando hacia arriba y no fijándose en las cosas de esta tierra. Amén. Vemos que las mujeres madrugaron el primer día de la semana, que en el calendario grecorromano pues está establecido como domingo. Amén. En realidad
primer día de la semana, en aquella época los días no tenían nombre, ni solamente se contaban del primero al séptimo, terminando el séptimo como el día de reposo, el día de descanso, amén, el día donde las labores cesaban por un día para dedicarse al Señor, amén. Y dice que cuando ellas fueron al sepulcro, recuerde que Lucas nos narró de cómo ellas estuvieron pendientes todo el proceso de la crucifixión y cómo José de Arimatea vino con otros discípulos, con Nicodemos, y entre ellos bajaron el cuerpo del Señor, y cómo también lo pusieron en un sepulcro que nadie había usado y que estaba cerca de el lugar donde lo crucificaron. Amén. Entonces todo eso ellos, después que terminó todo, se fueron a su casa y prepararon los ungüentos estos y descansaron el Shabbat que había. No voy a entrar a explicar esto de los 2 Shabbat que hubo en aquella época, sino ni de los 3 días y las 3 noches que tenían que pasar para que el Señor resucitara, porque ya eso lo hemos hablado en otra ocasión. Amén. Vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la corona de la salvación, que es la resurrección. Amén. Dice que cuando ellas entraron al sepulcro, o cuando ellas entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Amén. Hay 2 cosas importantes dentro de que la palabra también nos narra. 2 cosas que están relacionadas con la resurrección y que realmente pues hay que estar atentos, porque una es la que nos narra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, acerca de que cómo había personas que aún narrándose y contándose todo lo de la resurrección, había muchos que no creían en la resurrección. Y como hasta el día de hoy, hay mucha gente que sigue buscando ¿qué? Los restos del Señor. Amén. El sepulcro del Señor y sus restos. Amén. Hace un tiempo apareció una urna con el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, porque el hombre está buscando cómo negar la verdad de las Escrituras. Amén. La verdad de Dios. Amén. Como también está el hecho de que hay otros que en aquel tiempo, ya desde comienzos del mensaje, de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación, ya habían otros que también se desviaron de la fe y entonces decían que ya la resurrección se había dado. Amén. Y así entonces confundían a la fe de los creyentes. Veamos primeramente lo que dice el testimonio que da Pablo acerca de la resurrección del Señor, en 1 Corintios capítulo 15. Recuerde que sin la resurrección del Señor, la fe es vana. Porque entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Amén. Si lo que se nos anuncia es persecución y que el mundo nos rechaza y todo eso, entonces, ¿para qué los creyentes van a querer sufrir eso si al final no hay nada más? Amén. Claramente la resurrección es la corona de la salvación. Amén. Dice el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, y veamos el testimonio que da Pablo, que concuerda mucho con lo que narra Lucas. Recuerda que Pablo y Lucas, el libro de Hechos nos narran que ellos andaban juntos. Amén. Lucas andaba apoyando a Pablo o siguiendo a Pablo en su ministerio de predicar las buenas nuevas de salvación, el perdón de pecados, anunciando el perdón de pecados en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Dice, también os recuerdo, 1 Corintios 15:1, también os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos si no creísteis en vano. Y esto es bien interesante hacer énfasis. No es solamente creer,
No es solamente decir yo creo que Yeshua es el Hijo de Dios, yo creo que por la muerte de Yeshua tengo perdón de pecados. Es que permanezcamos en esa fe. ¿Y qué es permanecer en la fe? Pues vivir como es la voluntad de Dios. Amén. Como es el mandamiento de Dios. Amén. Si no, entonces, aunque confieses que Yeshua es el Mesías, pero si no vives como Dios manda que vivamos, entonces van a la fe de esa persona. Amén. Recuerden que el Señor mismo lo dijo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. O sea que la salvación está unida a la confesión de la fe, pero también a vivir en la obediencia. Amén. ¿Sí, como dice Isaías, que no solo mi pueblo me ama de labios, me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de él. Amén. Dice, continúa Pablo diciendo en el versículo 3, porque primeramente os entregué lo que también recibí. O sea, él pasó lo que él había recibido, ¿verdad? Que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A lo que estaba escrito, ¿verdad? Una cosa que el Mesías mismo no se cansa de explicarle a los discípulos es que todo lo que le sucedió a él no fue cuestión de la casualidad, fue cumplimiento de todo aquello que estaba anunciado desde la misma instrucción de Moisés, pasando por los profetas y pasando por el libro de los Salmos. Amén. Dice que fue sepultado, hablando del Mesías, y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Kefas, nos lo dice Lucas, ¿verdad? Que se le apareció a Pedro, ¿verdad? Y después por los 12. Amén. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, y algunos ya duermen. Fíjense estas dos cosas aquí. Cuando Pablo estaba predicando, anunciando el perdón de pecados por la fe en Yeshua el Mesías, muchas personas de las que vieron al Mesías resucitado aún estaban vivas. Y esa era una garantía de la predicación, de que habían testigos oculares de que eso era verdad. Amén. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque claramente esa es la meta de nuestra fe, alcanzar la vida, obtener la vida, porque si no hay resurrección, entonces estamos mal, ¿verdad? Dice después, el 7 dice, después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, apareció también a mí. O sea, mismo da testimonio de que él vio al Señor ya resucitado. Amén. Saltamos al 12, que es donde está la primera cuestión que se presenta con la resurrección. Dice, entonces, si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, fíjate que en aquel tiempo donde se estaba hablando, donde había el testimonio de lo que lo vieron, donde se podía consultar a la gente que lo vio, y no solamente uno, sino un montón de testigos, aún así había gente ya que decía que no había resurrección de muertos. Recuerde que en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, en los judíos existían los sacerdotes que no creían en la resurrección. Puede ser que fuera gente afectada por esta enseñanza de los saduceos, de los sacerdotes, que no creían en la resurrección y aún mantenían esa posición de que no había resurrección de muertos. Amén. Entonces la defensa de Pablo es, si no hay resurrección de muertos, entonces vana es la fe, dice él. Dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Amén. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, de Elohim, porque testificamos que Elohim resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías ha resucitado. Amén. Por eso es que la resurrección de los muertos y la resurrección del Mesías es algo que siempre hay que estar
enseñando, siempre hay que estar recordando, porque a veces por las ocupaciones y los afanes y todos los problemas de esta vida, tendemos a poner nuestra mirada ¿qué? En esta tierra. Amén. Y nos olvidamos que tenemos una esperanza guardando allá arriba. Y que Él es el testimonio de esa esperanza. Amén. Que así como Él está vivo a la diestra del Altísimo, así también dice que traerá la vida de todos aquellos que crean en Él. Amén. Entonces, por una parte se encuentra este problema. El día de hoy hay mucha gente que no cree en la resurrección de los muertos, y por eso pues tiene sus creencias en otras religiones, en otras doctrinas, en otras cosas. Amén. Como también hay otros que decían en aquella época todo lo contrario. Vamos al libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 y 11. Dice el 5, hablando del juicio de Dios, de cómo Dios obra con el mundo y cómo Dios obra con los creyentes. Dice: señal evidente del justo juicio de Elohim, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo delante de Dios retribuir contribución a los que os atribulan. ¿Estoy bien? Amén. Ay, santo. Perdón que... Vamos al 2 Timoteo. Tengo tantas citas aquí que me confundí. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 18. Amén. A ver si es aquí. Sí, sí, amén. Dice el 15, este es un consejo de Pablo a Timoteo, que era su discípulo, amén. ¿Capítulo qué, perdón? Pero en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 18. Dice: recuérdales estas cosas, pero procura con diligencia presentarte al Elohim aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos. Amén. Claramente, así como habían aquellos que negaban la resurrección de los muertos, así también parece que ya había una corriente, una enseñanza de que la resurrección ya se había producido. Y entonces pues esto traía ¿qué? Confusión. Y Pablo lo llama que a los que pensaban así, que se habían desviado de la fe. Amén. Y tristemente el día de hoy también hay enseñanzas y doctrinas que enseñan que ya todo se cumplió, que ya todo está establecido. Amén. Amén. Y que ya la resurrección ya se dio. Entonces, el punto principal es que la resurrección está clara, está explicada para cuándo es que va a ocurrir. Amén. Si volvemos a 1 Corintios, miraremos cuándo es que realmente la Escritura da testimonio de que estas cosas ocurrirán. Amén. En el capítulo 15, 1 Corintios, Pablo, entonces el tratado
que hace de la resurrección, también nos advierte acerca de cuándo es que, dice el versículo 51 del capítulo 15 de 15 de Corintios, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Recuerden que ya había creyentes que habían visto al Señor resucitado, que ya estaban muertos, dijo Pablo, ¿verdad? En el versículo 3, ¿verdad? Hay unos que viven y otros que ya están, otros que ya duermen. Por lo tanto, ahora, ¿dónde están los que ya habían muerto? ¿Ya habían resucitado? No. Amén. Sino que están, ¿qué? Durmiendo, dice la Escritura. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Claramente luego vemos que Pablo habla acerca de la venida del Señor y da algunas señales de que tiene que primero que pasar la apostasía y tiene que levantarse el hombre de pecado y luego entonces vendrá el Señor para traer la resurrección. Amén. Así que hay muchas cosas que el creyente debe entender para que no sea movido de la fe. Amén. Tanto si hay resurrección de muertos, como también debemos entender de que aún no ha habido resurrección de muertos. Y esto es bien importante entenderlo, porque dentro de la doctrina cristiana se cree en que los muertos están ¿dónde? Con Dios. Amén. De que están vivos. Amén. De que están en el cielo o que están en el infierno. Amén. Y que están conscientes, porque para estar alabando, o para estar cantando, o para estar sufriendo, tienes que estar consciente de la vida. Amén. Por lo tanto, es una contradicción misma de la resurrección, porque si no has resucitado, ¿cómo estás vivo? Amén. Entonces viene aquí la otra doctrina, que se llama la doctrina de la inmortalización del alma. Que el alma es ¿qué? Es inmortal. Que el alma no muere, que lo que muere es el cuerpo, y que entonces el alma puede subsistir separada del cuerpo muerto. Esas son todas las doctrinas que se han hecho, que contradicen claramente lo que la Escritura dice. Amén. Porque sabemos que el mismo Mesías dijo: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Porque ¿de dónde toman todas estas doctrinas fuerza? Pues de lo que se cree que pasó con Enoc, de lo que se cree que pasó con Elías, de que fueron llevados vivos ¿a dónde? Al cielo. Y por lo tanto entonces se contradice al Señor, porque si el Señor dice nadie ha subido al cielo, ¿qué quiere decir nadie? Es absolutamente nadie. Algunos explican, los teólogos explican de que lo que él quiso decir fue que no hay nadie que haya subido, que haya vuelto a bajar. Amén. 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 Entonces siempre le buscan una forma de cómo justificar sus doctrinas, justificar sus creencias. Amén. Pero el Señor lo dijo claro: nadie ha subido al cielo. Pablo dice: Él es la primicia de la resurrección. Entonces, si es la primicia de la resurrección, ¿cómo es que entonces Enoc está en el cielo? Entonces, Enoc es la primicia. Amén. ¿O cómo es que entonces Elías está en el cielo? Amén. Entonces, claramente, todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas, lo que hacen es que traer confusión. Pero Y aquí yo veo que cuando dijo los cielos de los cielos no se puede contener. En Apocalipsis hay 3 cielos. no, amén. No vamos a entrar en la explicación, porque lo que estamos hablando es No, supuestamente. amén. Sí, no, amén. No, sabemos que en la Escritura habla de 3 cielos, amén. Pero el punto es de que el Mesías lo dijo, no dijo ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, dijo los cielos. Venimos a hablar de los 3 cielos, es porque Pablo lo explica. Amén. Pero hasta el momento que Pablo lo explica, todo se entiende del cielo, es todo lo que está arriba de esta tierra. Amén. Así que, para no entrar en ese tema de los cielos, lo que tomamos la misma palabra de
de la Escritura. O sea, ¿creemos en la Escritura o no creemos en la Escritura? Amén. ¿Creemos nosotros que Yeshua es el primero resucitado entre los muertos? Amén. 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 Que nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo y que volvió a subir. Que no solamente descendió, sino que volvió a subir después de la resurrección. Amén. Ahora, todo esto es bien importante uno definir, porque esa es la fe, esa es nuestra fe. Y de ahí es que viene entonces la verdadera interpretación de lo que Dios ha hecho. Porque si los muertos están vivos, sea que están en el cielo o sea que están en el infierno, entonces ya hay resurrección. Amén. Ya hemos hablado en otra ocasión de que después de la muerte, la Biblia establece, no nosotros, que no haya actividad después de la muerte. Dice que en el Seol no hay memoria de nada, que los que mueren ya no tienen más conocimiento de nada de lo que ocurre en esta tierra. Amén. Y que todos descansan hasta el día de la resurrección. Y de ahí pues vino otra cosa que para los teólogos es imposible creer, y es que no haya ninguna actividad después de la muerte. Y dicen, no, eso es imposible de que todo esté ahí suspendido. Amén. Y por eso es que, como les es imposible creer que exista el sueño eterno, de que no hay ninguna actividad, entonces dicen, no, es que hay actividad espiritual. Y ahí entonces viene la inmortalización del alma. Amén. Pero claramente la misma Escritura da testimonio de que el alma descansa donde está el cuerpo. Amén. Ahí está el sepulcro. Vamos a verlo en el libro de Hechos. Tengo que hacerlo porque hay mucha gente oyendo y escuchando y viendo, y es bueno darle las bases escriturales, no lo que nosotros sugerimos o creemos, sino que es lo que la Escritura dice, porque ¿a quién hemos de creerle? A la Escritura. Amén. Tristemente pueden ser muy buenas las intenciones que una persona tenga para sugerir algo, pero si no es de acuerdo a la Escritura, entonces, aunque sea buena la intención, no vale. Porque lo que tenemos que poner el énfasis y nuestra confianza es en la Escritura. Amén. Eso es lo que yo quiero hacer. Allá cada quien lo que quiera hacer. Amén. ¿Hechos qué, pastor? Vamos a Hechos capítulo 2. Amén, sí. Del 25 en adelante. Que estas palabras que toma el apóstol Pedro, Kefas, aquí en esta enseñanza que él hace, la está tomando de un salmo. Amén. Del Salmo 16. Amén. Donde David pronunció estas palabras por el Espíritu. Dice así. Dice, porque David dice respecto a él, o sea, ¿respecto a quién? Al Mesías. Recuerde que la resurrección del Mesías, el mismo Mesías dijo que estaba anunciada desde Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Así que cuando se refiere a David, se refiere a los salmos. Dice, veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Y esto quiere decir que la confianza de que se revela aquí en el Espíritu del Mesías estaba ¿en dónde? En lo que el Mesías sabía de sí mismo, en lo que en lo que el Padre le había prometido a él. ¿Qué le prometió el Padre al Mesías? Que él pondría su vida y la volvería a tomar. Esa era su confianza. Amén. Él estaba confiado en que la palabra del Padre se cumpliría. Por eso es que la muerte era algo que él tenía que sufrir y padecer, pero lo que él sabía era que la muerte no era el fin de todo, no era el fin de su vida, no era el fin de su ministerio, sino al contrario, era el inicio de algo mucho más glorioso. Amén. Luego dice él, el versículo 26, por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza,
pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dice, explica aquí el apóstol Pedro en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. ¿Qué quiso decir Pedro a la multitud en ese momento? ¿Dónde estaba David? Y aún está en el sepulcro. Hasta el día que venga la resurrección de los muertos. Pero siendo profeta, dice él, dice el 30, pero siendo profeta y sabiendo que Elohim le había jurado, el Padre le había jurado, sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Dónde estuvo el Mesías esos 3 días y esas 3 noches? En el Seol. ¿Por qué el Mesías, si el alma está viva después de... ¿Por qué no se les apareció durante los 3 días que estaba muerto, para darles fortaleza a los discípulos y decir, no, mire, yo voy a levantarme, yo voy a resucitar? ¿Por qué en esos 3 días y 3 noches Él no se apareció a nadie? Porque su alma estaba inactiva en el Seol. Amén. Porque Él había muerto. Y este es el testimonio de que Él era un ser humano. Y que fue un ser humano. De que murió como todos los mortales. Porque si no, entonces la muerte del Señor es una farsa. Amén. Él estaba muerto en el sepulcro, en el Seol, y estuvo allí por 3 días. Sí, Él lo dijo mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y muerto y estar dentro de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Y aquí Pedro no está engañando al pueblo, sino que está hablándole con franqueza, dice él. Hablando con franqueza. Amén. Porque claramente después de la muerte no hay actividad a menos que esté resucitado. El único que está vivo y consciente es el Señor. Amén. Hasta que Él venga y entonces suene la trompeta y todos los muertos. Amén. Ahora, esa es la esperanza nuestra y esa es la esperanza de nuestra fe. Por eso hemos enfatizado que la corona de la salvación es la resurrección, porque creemos en ello, que no solamente viviremos en esta vida, sino que y caminamos conforme a esa esperanza. Amén. Por eso tratamos de obedecer, por eso buscamos el fruto de la voluntad de Dios, que es nuestra ¿qué? Nuestra santificación, como dice la Escritura. Por eso todo creyente que cree en la resurrección de los muertos, que cree en la esperanza del mundo venidero, vive conforme a la voluntad del Padre, vive conforme, es digno de nuestro Señor, como es digno del reino de los cielos, conforme es digno de Elohim, de Dios. Amén. Entonces, todo ello, tristemente, hay que traerlo porque el cristianismo, las doctrinas del cristianismo, tiene una cantidad de cosas que contradicen lo que la Escritura dice. Amén. Por eso es bueno estudiar la Escritura. Amén. Respetando la buena voluntad que pueda tener un teólogo o cualquier persona que establece estas doctrinas, de querer dar algún entendimiento, pero que mientras contradiga lo que la Escritura dice, entonces realmente no vale buena intención. Amén. Así que, y eso tiene que ver con todo lo que se nos ha enseñado tanto el cristianismo como el catolicismo. Amén. Que dentro del catolicismo también existen doctrinas que contradicen la Escritura. Amén. Como está la resurrección de María, la intercesión de los santos, que para interceder tienen que estar vivos. Amén. Pero si aún no han resucitado, entonces ¿cómo van a estar vivos? Amén. Amén. Entonces, entendiendo la buena voluntad que explican los teólogos católicos, que se hace es para ayudar a la fe de las personas, para fortalecer la fe de las personas, se respeta eso.
Pero tristemente, una buena intención no vale. Lo que vale es la verdad. Amén. Ahora, para que el creyente sea fortalecido, para que el creyente realmente sea ministrado, ¿qué necesitamos? ¿Qué dio el Padre para fortalecernos? ¿Qué dio el Padre para consolarnos? ¿Qué dio el Padre para enseñarnos y guiarnos? Su Hijo. El Rúa. Amén. El Rúa de santidad, el Rúa de la verdad, el Rúa de la sabiduría, el Rúa del conocimiento, el Rúa del entendimiento, el Rúa del consejo. Amén. Entonces, esa es lo que realmente necesitamos. Por eso Jesús enfatizaba, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de consolación, el Consolador, pues ¿a qué vendrá? A consolarnos. No necesitamos tener imágenes, no necesitamos tener otras cosas para fortalecernos en la fe. Tenemos que pedirle a Dios, al Padre, cada día. Y eso es lo que realmente hace consciente al creyente de la necesidad que tenemos de ser llenos del poder del Espíritu, para que por el poder del Espíritu entonces podamos ir venciendo toda tentación y toda flaqueza y toda debilidad de esta carne y toda confusión de este mundo. Amén. Entonces, creemos que aquí está lo que decía el Señor. No basta con decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Amén. Y claramente si el Padre estuvo dispuesto a derramar del poder de su Espíritu para fortalecer a los creyentes, entonces, ¿o qué imagen se hicieron los discípulos de Yeshua para poder fortalecerse? ¿O era que andaban con una figura del Mesías por ahí para poder fortalecerse, recordando la vida santa y piadosa del Señor? No. ¿En qué se consolaron? ¿En qué se fortalecieron? En el poder de su Espíritu. ¿En qué se consolaron y se fortalecieron los primeros creyentes que sufrieron persecución, que sufrieron despojo de todos los bienes, que fueron encarcelados, que fueron azotados? ¿Andaban con una figura del Señor o de algún discípulo para fortalecerse? No. ¿En qué se fortalecían? En el poder del Espíritu Santo y en la consolación de las Escrituras. Amén. Vuelvo y repito, respetando la buena intención que puedan tener los hombres en estas cosas. Pero tristemente hay que decir que no vale si no va conforme a la Escritura. Amén. Y nosotros los creyentes debemos poner nuestra confianza en la Escritura y no en las buenas intenciones de otras personas que quieran ayudarnos de otra manera. Amén. Fíjense que una de las cosas que me llamó la atención leyendo la historia de Israel hasta antes de Babilonia, de la deportación del primer reino y del segundo reino, es que Israel pecó de idolatría, ¿verdad? Sí. Pero hubo un pecado que Israel no cometió nunca. Y fue no hacer imagen de ningún profeta. Ni siquiera de Moisés. Que para el pueblo de Israel era pues el más grande profeta que Dios podía haber levantado. Pero no hay testimonio en la Escritura de que el pueblo de Israel pecara habiendo hecho una imagen de Moisés o habiendo hecho una imagen de cualquier profeta. Pecaron adorando otros Elohim, otros dioses. Pero nunca usaron a ningún profeta como intercesor delante de Dios. Amén. Pero ahora nosotros, los creyentes, entonces se nos da por hacerle ¿qué? Imágenes a los hombres. Amén. Dejamos la idolatría. Ya no adoramos ídolos ni imágenes de otros dioses. Pero entonces ahora hicimos lo que Israel nunca hizo. Amén. Hacer imágenes a los hombres. Entonces, todo esto hay que hablarlo para que realmente el pueblo tiene que decidir en qué pone su confianza. Amén. Y realmente si creemos que estamos débiles, si creemos que la fe es demasiado difícil, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer de la Escritura? Pedir al Padre. Amén. Y al que toca se le abre, y al que pide, ¿qué? Se le da.
Dice, el Padre no le negará a nadie que lo pida, el Espíritu Santo. Amén. Entonces le corresponde al creyente pedir cada día, pedir el poder del Espíritu Santo en su vida para que entonces fortalecerse en la fe Amén. y permanecer en la fe. Amén. Y obedecer en la fe. Amén. Dice, volviendo al tema de Lucas, donde da el testimonio acerca de la resurrección del Mesías, claramente la Escritura no miente cuando nos revela pues la incredulidad que también había en los mismos discípulos. Amén. Lo difícil que fue para ellos poder creer que el Señor había resucitado. Cuando no vieron el cuerpo, cuando vieron el sepulcro vacío. Amén. Hasta que el Señor se les aparece. Aún nos da el testimonio del mismo Tomás, ¿verdad? Como aún después que los mismos compañeros le dicen, él mismo duda de ello. Y eso es lo bonito de la Escritura. La Escritura no oculta nada. No busca hacer perfectos a los hombres, sino que busca en medio de las imperfecciones nuestras, de nuestras debilidades, nos muestra nuestra fe, cómo nuestra fe progresa y cómo nuestra fe aumenta cada día y nos fortalecemos en la fe para vivir. Poner la esperanza en la resurrección de los muertos es lo que le da el poder a los creyentes para poder vencer las tentaciones de este mundo. Por eso dice la Escritura que esta es la fe que vence ¿qué? Al mundo. Porque es la fe que no está puesta en lo terrenal, en lo pasajero, sino que está puesta en lo que vendrá. Ahora, no es fácil para un creyente pasar de no creer, de no haber obedecido, ahora pasar a creer y obedecer y poner cada día su mirada allá en el cielo y no en esta tierra. Es un proceso, pero es un proceso que el Padre lo hace posible a través de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo y la revelación y la consolación y la enseñanza de las Escrituras. Amén. Leímos también lo que sucedió con el camino de Emaús. Vemos cómo realmente Lucas nos da testimonio de que el Señor se le apareció a Kefas, aunque ningún otro evangelio nos habla de que a él se le apareció. Se nos habla de que se le apareció a María Magdalena, ¿verdad? De Magdala. Nos narra Juan, pero luego Pablo confirma de que sí, de que el Señor también se le apareció a Kefas solo. Amén. Y no solamente a Kefas, sino también a Jacobo y a los 11. Amén. Quiero enfocarme un momentito en lo que sucede cuando Él se le manifiesta a ellos, cuando ellos están allá en el cuarto, otro evangelio nos dice que estaban con las ventanas cerradas y las puertas cerradas por temor a los judíos. Amén. Y cómo Él se le manifiesta allí. Y cómo entonces se nos dice allí de que ellos se asustaron pensando que habían visto ¿qué? Un fantasma. Un fantasma, un espíritu. Amén. En realidad la palabra que está allí es espíritu. Ahora, hay algo que hay que entender acerca de los espíritus. ¿Existen los espíritus? Sí. El Señor lo dice. Mirad que yo no soy un espíritu. Porque yo tengo ¿qué? Porque un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Claramente, Él no está negando la existencia de los espíritus. Amén. Pero es diferente hablar de espíritus a hablar de almas. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué son estos espíritus? Pues recuerde que Dios en su creación creó seres en diferentes materiales, de diferentes formas. Amén. Nosotros nos creó terrenalmente, físicamente, tomando nuestro cuerpo de la misma tierra y dándonos existencia por medio de este cuerpo. Amén. Pero a los seres celestiales y a otros seres les dio vida de otra manera. No están sometidos a la mortalidad ni a esta forma de existir como nos creó a nosotros. La forma humana es única. Nuestra forma humana de existir es única. Así el Señor nos creó. Y así somos llamados a ser transformados. Amén. Sea que resucitemos o sea que estén vivos, ¿qué dice la Escritura? Todos seremos ¿qué? Transformados. Transformados quiere decir que para volver a existir nuevamente
cuando el Señor venga, y para existir a la manera del Señor, no podemos existir en este cuerpo. Por eso, este cuerpo tiene que ser transformado, sea que estemos muertos o sea que estemos vivos. ¿Qué pasa con los que están muertos? Se les considera un nuevo cuerpo, no un cuerpo de carne y sangre como este. Amén. Y a los que estén vivos, ¿qué es la Escritura? Este cuerpo se les, ¿qué? Se le transformará para que podamos ser como es el Señor, porque el Señor tiene un cuerpo que, aunque tiene carne y hueso, no es carne y hueso de esta creación. Amén. Por eso Pablo explica, fíjense que en el libro de Corintios 15, Pablo explica la diferencia que hay entre una carne y la otra, la diferencia que hay entre los seres celestiales y los terrenales. Amén. Sí, mi hermano. Por eso dicen que ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos. Amén. Hablando de esta creación, de este cuerpo que el Señor nos proveyó por medio de la tierra, de la Adamá. Por eso nos llamó ¿qué? Adán. Entonces, ahora, claramente no se puede negar la existencia de los espíritus, porque la Biblia lo habla, el Señor lo habla, ¿verdad? Job lo habla, dice, un espíritu pasó por delante de mí y mi piel se me erizó, se me enchinó, no sé cómo fue tantos idiomas que hablamos. Amén. Entonces, claramente, existen espíritus. Ahora, lo que no podemos entrar a explicar es, porque la Biblia no explica de dónde son, cómo proveen. Recuerde que a los mismos malajín, a los mismos ángeles, la Escritura los llama espíritus de Dios, amén. Son espíritus al servicio de Elohim, amén. Cuando en el libro de Reyes se habla de que el profeta Miqueas, bueno, el profeta vio al Señor sentado y vio a todos los espíritus alrededor de él. ¿Cómo se llama el profeta ese? No, el que el rey reunido con el rey Acab no creyó a los profetas, a los 400 profetas de Miqueas, que se llama, ¿verdad? Algo así. No recuerdo el nombre de él. Pero este profeta trajo esta revelación de que él vio, es una forma de ilustrar cómo el espíritu de error venía sobre los falsos profetas. Amén. Entonces, claramente, todos los seres celestiales, ¿cómo los catalogó este profeta? Espíritus. Amén. Entonces, la palabra espíritu aplica a seres celestiales que no son como corpóreos terrenalmente como nosotros. Amén. Pero el Señor claramente tiene otra composición. Y tiene otra composición que tiene cuerpo, tiene huesos y tiene carne, dice él, ¿verdad? O sea, tiene composición física, material. Y comió. Y lo más interesante de esto es que para demostrar que él realmente era un ser, amén, un ser con cuerpo físico, entonces pregunta si tienen algo de comer. Y los discípulos entonces, ¿qué le pasan? Un pedazo de un pescado asado y él lo come delante de ellos para demostrarle que realmente, ahora, ¿por qué es necesario esto? Porque ¿qué dice la Escritura? Que después que venga la resurrección y después que se establezca el reino de los cielos, ¿qué va a pasar? Dice la Escritura que habrá una serie de celebraciones y que nos sentaremos a comer, ¿verdad? Con el Señor y habrá un banquete para todo Israel. Amén. Y claramente está hablando de comida física. Amén. ¿Cómo llama el profeta? Micaías, perdón. No lo recuerdo todo, así que, pero el Señor me recuerda la historia, ¿verdad? Entonces, Micaías claramente es el profeta que nos habla de que tuvo una visión y vio a todos los espíritus delante de Dios. Amén, de Elohim. Entonces dice, oye pues palabra de Yahweh, y yo vi a Yahweh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahweh dijo, ¿quién introducirá acá para que suba y caiga en Ramot, en Galad? Y uno decía a una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo lo introduciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré
espíritu de mentira, en boca de todos sus profetas, y le dijo, le endulcerás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Amén. Claramente, la Escritura nos da testimonio de la existencia de espíritus, ¿verdad? Ahora, lo que quiero diferenciar es que hay una gran diferencia entre lo que la Escritura considera espíritu y lo que la doctrina de la inmortalización del alma da a entender de que el alma puede existir fuera del cuerpo muerto. Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros no somos espíritus, seremos espíritus vivificados cuando el Señor nos resucite. Amén, porque para eso se le da el título al Señor de que Él es espíritu, ¿qué? Vivificante, quiere decir que espíritu que da vida. Amén. Entonces todo esto es bueno aclararlo porque debemos demostrar por las Escrituras todas las cosas y tratar de demostrar lo más posible todo lo que la Escritura revela acerca de cada tema y de cada cosa. Amén. Y claramente al final el Señor, otra cosa importante que dice aquí es que el Señor le abrió la mente para entender las Escrituras, tanto a los dos discípulos que iban camino de Maús, como a los mismos discípulos. Amén. Quiere decir que el entendimiento de la verdad, el entendimiento de lo que está escrito, porque usted puede conocerlo, una persona puede conocer lo que está escrito, pero entenderlo es otra cosa, porque el entendimiento de la Escritura viene de Elohim, viene del Padre. Amén. Amén. Él es el que nos da la capacidad de poder entender y comprender cuál es el propósito de la Escritura, qué es lo que la Escritura realmente revela acerca de toda la obra de Dios, tanto acerca del Mesías como de lo prometido para nosotros. Amén. Así que el mismo Pablo también da testimonio de eso en el libro de Corintios cuando dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Amén. Las cosas de Elohim, porque es necesario entenderlas por medio del Espíritu. O sea, y esta es la gran diferencia que tenemos cuando entramos a discutir y a debatir con el mundo. Tú no puedes hacer que el mundo entienda lo que la Escritura revela si el Padre no se lo revela. Amén. Así que debatir con el mundo acerca de estas cosas es perder el tiempo. Lo único que somos llamados es a presentar la verdad, a ofrecer el perdón de pecados, anunciar el perdón de pecados por medio de la fe en Jesús el Mesías y todas las promesas que se nos dan por medio de Él, y dejar que sea el Padre el que le dé entendimiento y revelación a cada persona que cree. Amén. Porque entender la Escritura, y esto sería bueno que nosotros siempre lo mantuviéramos bien presente, porque por eso es que vienen tanta contienda y tienen tanto debate. Amén. Porque el entendimiento en la Escritura solamente es por la gracia de Elohim. Si Elohim no nos da espíritu de revelación y espíritu de entendimiento, jamás podremos entender las cosas que Él nos ha concedido, dice la Escritura. Amén. Todo está escrito. Amén. Y claramente eso nos hace cada día más centrarnos en lo que realmente debemos hacer. ¿A qué nos llamó? ¿A qué fueron mandados los discípulos? Id y anunciad el perdón de pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo aquel que crea, pues, si permanece en la fe, en esa fe, pues alcanzará su salvación. Amén. Ahora, claramente, somos llamados a exhortar al pueblo a permanecer en la verdad. Y esto lo hablamos para personas que han recibido entendimiento, pero en medio de tanta confusión, en medio de tanto error, en medio de tanta desviación, pues es necesario exhortar al pueblo a creerle a la Escritura, a permanecer en la Escritura y a pedirle sobre todas las cosas al Padre, que es el único que nos puede autenticar en la fe. Amén. Por eso siempre pedimos lo que el Mesías pidió al Padre. ¿Qué pidió el Padre al Mesías? ¿Qué pidió el Mesías al Padre? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que tenemos que pedirle al Padre que cada día nos santifique en esa verdad y no nos deje desviar ni a esto ni a derecha, ni que por buena intención de ayudar, entonces vamos a añadirle algo a la Escritura o a decir algo que la Escritura no dice. Amén.
sino que pongamos nuestra esperanza en esto. Amén. Así que este era el tema de esta mañana, y de verdad que el Señor nos ayude. Pero esto no se puede olvidar. Cada día hay que hacer memoria. Yo no sé si ustedes en las oraciones cada día recuerdan esto. Recuerden de alabar al Padre y de alabar a aquel que está sentado a la diestra del Padre. Porque cada día que usted hace eso, cada día que nosotros confesamos, alabamos y exaltamos al Padre que está en los cielos y al Cordero que está a la diestra de Dios, entonces confesamos que Él está ¿qué? Vivo. Y que un día nosotros también viviremos con Él. Y estaremos con Él. Amén. Por eso es que cada día en nuestra oración es bueno recordar todo lo que el Padre nos ha recordado, todo lo que el Padre nos ha dado y la promesa que está pendiente, para que entonces nos podamos fortalecer y poder vencer tanta debilidad y tanta confusión y tanta cosa de este mundo y de esta vida. Amén. Y no enfocarnos, por tanto, hay que trabajar. Y hoy en día hay que trabajar mucho más porque el salario cada día es menos, pero el trabajo es más. Así que hoy en día uno se afana más, se preocupa más por el trabajo. Y a veces, el enemigo a través de tanta preocupación y tanto afán, va trayendo desánimo, va haciendo que nosotros bajemos los ojitos y nos pongamos en esta tierra y que ya no nos ocupemos tanto de mirar hacia arriba y a confiar arriba. Recuerde que el Señor ha puesto un ancla bien firme y de ella tenemos que ¿qué? Aferrarnos cada día. Mi oración es que el Señor nos ayude a permanecer en esta fe, en esta confianza, en esta esperanza, y que sea el problema que usted viva o que yo viva, la situación que usted viva o que yo viva, no por eso dejemos de creer en aquello que nos aguarda, en aquello que nos espera. Amén. Y por lo que vale la pena vencer este mundo, aborrecer este mundo. Y cuando digo aborrecer este mundo, significa es que hay que menospreciar las cosas de este mundo. Amén. Y valorar más las cosas de arriba. Amén. Así que cualquier sufrimiento que uno pueda tener en esta vida no es comparable, dice la Escritura, con la gloria venidera. ¿Por qué los primeros discípulos o todos aquellos que han sufrido la muerte, la cárcel, los azotes, hasta la hoguera, por qué todos ellos pudieron permanecer firmes a la verdad? ¿Por qué los primeros protestantes fueron capaces de sufrir la muerte queriendo que la iglesia corrigiera sus errores? Y lo que les causó fue la muerte, y aún así prefirieron morir en una hoguera, preferir crucificados, preferir encarcelados, que torcer las Escrituras. Amén. Porque tenían su mirada puesta ¿dónde? Arriba, en el que está a la diestra del Altísimo, y en la esperanza y en la justicia, porque Dios es justo y hará justicia. Amén. Amén, mi hermano. Gloria a Dios.